Imperio Titán capítulo 29. Suero Titán. ¿Crees que el Capitán Levy está enojado?, susurró Armin, con la voz baja hasta un nivel apenas audible. Se inclinó más cerca de mi casa, sus ojos se encontraron con los iris grises de ella. Ymir permaneció de pie estoicamente junto a ellos, barriendo metódicamente el piso con su escoba mientras el trío trabajaba para limpiar sus habitaciones. La mañana había comenzado con una orden severa del capitán, exigiendo que ordenaran su habitación antes de que se les permitiera aventurarse fuera de los muros del castillo. Ymir parecía imperturbable, casi indiferente ante la perspectiva de enfadar al capitán. Cuando los primeros rayos de luz de la mañana se asomaron por el horizonte, el sol se elevó sobre el viejo castillo, arrojando un cálido resplandor dorado sobre sus antiguas murallas. El castillo, que una vez se había alzado alto y orgulloso, ahora parecía frágil y desgastado, con paredes de apenas 5 metros de altura que amenazaban con derrumbarse con cada momento que pasaba. A pesar de esto, el castillo seguía siendo un espectáculo digno de contemplar, con muchas aberturas y grietas que permitían que las enredaderas se arrastraran y se abrieran paso alrededor de las paredes, creando un impresionante tapiz de verde y marrón. Los animales pequeños a menudo usaban el castillo para esconder su comida. Armin había esperado que pasaran más tiempo limpiando el viejo castillo, pero el Capitán Levy les había informado que hoy en la historia serían los únicos que limpiarían. La ceja de Ymir se había fruncido con fastidio, sabiendo que su pura e inocente historia pasaría todo el día fregando y barriendo los polvorientos y sucios rincones del extenso castillo. Pero Ymir sabía por qué el Capitán Shorty estaba castigando a Eren y a Historia. Había estado despierta durante horas por sus gritos de placer. Si bien estaba feliz de que Historia y Eren finalmente se hubieran acostado juntos, parecía que el Capitán Shorty no estaba tan emocionado como ellos. Ymir estaba medio convencida de protestar, pero estaba un poco recelosa de él. Había escuchado de Mikasa la noche anterior cómo Levi había derrotado a Eren en su forma de titán sin muchos problemas. Es un eldiano bendecido como yo, pero aún así perdió, pensó Ymir mientras un escalofrío recorría su cuerpo. Había oído hablar del Capitán Levy, alguien más capaz que toda una brigada de soldados de élite. Ymir estaba convencida de que eso se debía a que solo luchaba contra titanes sin mente, pero la pérdida de Eren demostró que Levi no tenía el título de el soldado más fuerte de la humanidad en vano. Ymir solo pudo suspirar de alivio, sabiendo que el Capitán Shorty estaba de su lado. ¿Quién sabe qué pasará cuando pueda convertirse en un semititán cambiante? Realmente espero que se vuelva como el titán martillo de guerra. Sería difícil derribarlo, pensó Ymir con una pequeña sonrisa, casi sintiéndose mal por Marley. Casi, pero sabía que Eren, a pesar de perder, no había usado su habilidad más importante como el titán de ataque. Como solo necesitaban limpiar sus habitaciones, Ymir, Mikasa y Armin terminaron rápidamente el trabajo antes de salir del castillo. Armin respiró profundamente y sintió que el aire fresco y puro de la mañana entraba en sus pulmones, llenándolo de nueva energía. El sol había comenzado a ascender hacia el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre el paisaje que se extendía ante él. El suave susurro de las hojas sonaba a lo lejos mientras una brisa fresca le llevaba el dulce aroma de las flores en flor. Mientras estaba allí, disfrutando del calor del sol, escuchó el alegre canto de los pájaros que emanaba de un árbol cercano, sus melodiosos cantos se entremezclaban con el susurro de las hojas y la suave brisa. A medida que se acercaban, el sonido de voces elevadas lo atrajo hacia sí hasta que pudo ver a Ange y al Capitán Levy de pie, cara a cara. Estaba claro que estaban en medio de una acalorada discusión, sus voces subían y bajaban en una cadencia rápida que sugería que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Levi, necesitamos a Eren y a Historia. Te entiendo, no quiero oírlo. La próxima vez que decidan hacer algo así, deberían hacerlo en el bosque o en algún hotel. Cuando estén en servicio activo, deberían actuar como soldados. Cuando estén en tiempo libre, pueden hacer lo que les dé la gana. Interrumpió Levi con una mirada fría que hizo estremecer a muchos, excepto a Ange, que se rió, sin molestarse demasiado por su mirada. A diferencia del Capitán Levy, Ange siempre creyó que no había nada malo en querer liberar el estrés. Eran soldados. Aún así, incluso ellos necesitaban liberar la tensión de vez en cuando, ya fuera a través de los deportes, la pesca, la caza o el placer de estar con otra persona. Ange conocía a bastantes miembros del cuerpo de reconocimiento que tenían relaciones entre sí y a menudo dormían juntos cuando pensaban que nadie los miraba ni escuchaba. Ange sabía que Levi no se abultaría. Ella misma los había escuchado.
Los muros del castillo no eran tan buenos como solían ser, uno podía escuchar fácilmente a alguien caminando en el piso superior desde el primer piso, por lo que sus gritos de placer en medio de la noche resonaban a través de las paredes como altavoces. Todos se habían despertado mirándose torpemente hasta que Levi les dijo que salieran y le dejaran a los mocosos a él. Con eso en mente, Ange decidió hacer pruebas con Armin, Mikasa e Ymir. Como Eren e Historia no estaban disponibles, Ange se volvió hacia el trío de titanes cambiantes que se encontraba a 5 metros de ellos. Ymir, ¿puedes transformarte y mostrarnos cómo puedes moverte entre los árboles? Le dijo Ange a la chica alta y pecosa, que asintió con indiferencia. Todos retrocedieron cuando Ymir se mordió la mano y la sangre brotó de sus dientes. El aire a su alrededor crepitó con energía y un rayo amarillo la golpeó. Los huesos, músculos y tejidos se formaron a su alrededor, formando lentamente al titán mandíbula. La transformación fue un espectáculo digno de contemplar. El cuerpo de Ymir se hizo más grande y musculoso, su piel se convirtió en una armadura dura y escamosa. Sus ojos brillaron con una intensidad feroz. Ange chilló en voz alta ante la belleza que tenía frente a ella. A pesar de haberlo visto antes, sentía emoción cada vez que sucedía. Mientras Levi ponía los ojos en blanco antes de murmurar titán feo en voz baja. El titán de la mandíbula se erguía alto y orgulloso, midiendo unos asombrosos 11 metros de altura, con 4 poderosas patas que parecían sostener sin esfuerzo su enorme estructura. Sus dientes brillaban a la luz del sol, hechos de cristal, mientras que su mandíbula era ancha y fuerte, parecida a la de un poderoso tigre. Pero fue el cabello oscuro que caía en cascada por la espalda del titán, llegando hasta sus anchos hombros, lo que realmente capturó su atención. Inage contempló los colmillos afilados como navajas de la criatura, que parecían más espadas que dientes. El titán de la mandíbula miró a Ange, esperando sus órdenes. Muy bien, es hora de ver qué tan bueno es el equipo Odm contra ella, ordenó Levi a su equipo, mientras todos usaban el equipo Odm para trepar a los árboles con Ymir siguiéndolos en su forma de titán. Levi observó cómo el titán mandíbula mostraba su agilidad y fuerza inigualables al escalar los imponentes árboles con facilidad. Cada músculo de su cuerpo estaba flexionado mientras se aferraba a la corteza áspera, sus colmillos afilados como navajas se hundían profundamente en la madera como si fuera mantequilla, dejando tras de sí profundas hendiduras que parecían casi partir los árboles por la mitad. Escuadrón Levi, su deber es ser más rápido que ella, ordenó Levi a su equipo con una mirada dura. Todos asintieron sin dudar mientras Ymir comenzaba a saltar de árbol en árbol con el escuadrón Levi pisándole los talones. Pronto, todos aprendieron que el titán de Ymir era excelente para saltar sobre los árboles y más rápido que el Odmkear. Después de horas de perseguirse, Ymir salió de su titán antes de morderse la mano para crear un segundo. Sin embargo, a diferencia de Eren, que todavía podía controlar a su titán incluso en la segunda transformación, el titán de Ymir la segunda vez medía solo 7 metros de alto sobre sus 4 patas, y sus colmillos ya no estaban hechos de cristal, sino simplemente de carne y huesos. Después de intentar ver su velocidad nuevamente, esta vez, el escuadrón Levi pudo seguirle el ritmo. Después de 30 minutos, el titán de Ymir de repente se quedó inmóvil antes de caer del árbol alto y estrellarse con un ruido ensordecedor que reverberó a cientos de metros. El impacto envió ondas de choque a través de la tierra, y el suelo tembló mientras el titán yacía inmóvil, rodeado por una nube de polvo y escombros. Retrocedan, ordenó Levi a todos antes de bajar rápidamente para ver a Ymir tratando de salir de su titán. Desenvainó su espada y rápidamente cortó los músculos pegados a su rostro. Creo que esto fue suficiente, dijo Levi. La piel de Ymir alrededor de su mandíbula había sido arrancada grotescamente, revelando toda su mandíbula y boca, y estaba increíblemente cálida. Levi la ayudó a levantarse, sosteniéndola sobre su hombro mientras Ymir se quedaba dormida rápidamente. Después de poner a Ymir en la cama, intentaron realizar pruebas con el titán de Armin y Mikasa. El titán acorazado demostró ser más resistente que las espadas del cuerpo de inspección. Ange hizo una nota mental para hablar con Erwin al respecto. Sus espadas eran completamente inútiles contra las placas de hueso, y mucho menos contra las placas de metal. Como no podían hacer mucho con el titán de Armin, Ange le dijo a Mikasa que se convirtiera en un titán e intentara ver si sus golpes podían destruir las placas de hueso de Armin. Después de escuchar la orden, Mikasa los miró furiosa, lista para decirles que no lo haría, pero Armin la había visto y rápidamente le aseguró que estaba totalmente de acuerdo con eso. Ella lo miró antes de cortarse la mano a regañadientes.
Con una altura imponente de 14 metros, su mandíbula y dientes cristalizados brillaban amenazadoramente a la luz del sol, mientras que sus manos, también encerradas en el mismo cristal reluciente, exudaban poder y fuerza. Levi entrecerró los ojos. Podía decir que esta era la más peligrosa. Mikasa respiró profundamente y se preparó para lanzar el puñetazo. Armin se preparó. Estaba seguro de que sus placas de hueso podrían resistir los puños cristalizados de ella. Mientras Mikasa exhalaba, se preparó y se lanzó hacia adelante con la velocidad del rayo, su poderoso puño apuntando directamente a la cara de Armin. Con un crujido ensordecedor, su puño impactó en su mandíbula, destrozando los delicados huesos alrededor de su rostro y enviando pedazos de carne y tendones volando en todas direcciones. En un solo golpe devastador, su puño destruyó por completo la mandíbula inferior de Armin y el lado derecho de su mejilla. Su enorme cuerpo se elevó por los aires como una estrella fugaz antes de chocar contra el suelo como un pequeño meteorito, enviando una onda expansiva a través del área circundante. Los árboles, que alguna vez se habían erguido altos y orgullosos, ahora estaban aplastados bajo el peso de su forma colosal, mientras una nube de polvo amarillo se elevaba desde el lugar del impacto, cubriendo todo a su paso con una fina capa de arena. Ange jadeó, al igual que todos los demás excepto Levi, que parecía haber visto venir este resultado. Los ojos de Mikasa se abrieron con horror, por un momento olvidándose por completo de que estaba en su cuerpo de titán, corriendo hacia Armin, sus pasos destrozando el suelo debajo de ella como vidrio. El cuerpo de titán de Armin yacía inmóvil en el suelo, saliendo vapor de su mandíbula, dejando en claro que se estaba curando. Armin. Lo llamó Mikasa preocupada, lista para girar su cuerpo de titán y sacarlo ella misma cuando su brazo se contrajo. Enterró la mano en el suelo y se impulsó a ponerse de pie. Mikasa suspiró aliviada, pero vio que al titán acorazado le faltaba la mandíbula inferior, al igual que una buena parte de su mejilla derecha, mostrando la carne debajo, que aún se estaba curando. «Armin, ¿sigues ahí?», preguntó Ange, manteniendo la distancia, por si acaso Armin había perdido el control de su titán, pero Armin simplemente asintió antes de levantar el pulgar, inclinando la cabeza hacia atrás. La carne de la nuca de su titán se abrió con una ráfaga de vapor, su cuerpo real pronto salió de la nuca del titán. Con hilos de músculos todavía pegados a su rostro, saltando rápidamente, se mordió la mano, creando un segundo cuerpo. Extraño, Ymir estaba agotada cuando creó su segundo cuerpo, sin embargo, mi segundo cuerpo es completamente igual al primero. Quizás sea porque ella es una Eldiana bendita. Tal vez usen mucha más resistencia para transformarse que alguien que no es un titán bendito. Armin pensó profundamente en sus pensamientos. Después de unos cuantos experimentos más, Armin intentó transformarse una tercera vez y parecía que había llegado a su límite. Su cuerpo de titán medía solo 9 metros de alto. Su armadura ahora solo cubría su pecho superior y su nuca. El resto de su cuerpo no era diferente al de un titán puro normal. Su rostro, sin las placas de hueso, se parecía mucho al de Armin. A diferencia del resto, Mikasa pudo sostener su primer cuerpo de titán por mucho más tiempo, alrededor de 3 horas, antes de agotarse, pero cuando intentó salir de su nuca, no pudo hacerlo por sí sola. En el momento en que Ange cortó el tejido que pegaba su rostro, Mikasa perdió el conocimiento de inmediato. Bueno, Eren dijo la primera vez que Mikasa tardó 3 días en despertar, dijo Ange encogiéndose de hombros levemente antes de levantarla en sus brazos y regresar al castillo. Eren viajera a medida que avanzaba el día. Eren se sentía cada vez más cansado después de manejar incansablemente su escoba, toallas húmedas y baldes de agua para asegurarse de que cada superficie estuviera impecablemente limpia. Había estado decidido a no dejar ni una mota de polvo atrás, y sus esfuerzos habían dado sus frutos, como lo demostraba la limpieza reluciente de todo el castillo. Sin embargo, a pesar de su compromiso, Eren no pudo evitar sentir la tensión del esfuerzo físico, sus manos doloridas y su piel cubierta de una capa de suciedad que se aferraba obstinadamente a sus uñas. No podía creer que sus palmas no hubieran comenzado a sangrar por la presión prolongada de sostener la escoba durante tantas horas. Historia había limpiado con Eren, él intentaba ayudarla a menudo, pero ella le decía que no estaba cansada. Los pisos estaban tan inmaculados, tan pulidos y tan prístinos que casi parecían hechos de vidrio. La forma en que la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras y rebotaba en los pisos era impresionante.
Durante el día, habían escuchado el sonido de un trueno afuera. Historia ocasionalmente miraba afuera solo para ver lo que todos los demás estaban haciendo, y después de más de 12 horas de limpieza, con poco o ningún descanso, el capitán Levy entró a la habitación que estaban limpiando. Saludaron, especialmente a Historia, que se sentía un poco nerviosa. En cuanto Levy entró en la habitación, sus agudos y observadores ojos escudriñaron cada rincón del lugar, buscando cualquier signo de desorden o descuido. Su mirada se posó en Eren y Historia, quienes estaban de pie nerviosos, esperando su inspección. El rostro de Levy permaneció estoico mientras se acercaba a ellos, su dedo recorriendo la superficie lisa de una mesa cercana, sus ojos yendo de un lado a otro mientras revisaba cada rincón y grieta. Su dedo recorrió los bordes de los muebles y las superficies, buscando cualquier mota de suciedad o polvo. Parecía que Eren e Historia habían hecho bien su trabajo, y Levy estaba satisfecho con sus esfuerzos. Un trabajo bien hecho. Estoy un poco impresionado. Revisé el baño y estaba lo suficientemente limpio como para que uno pudiera comer allí. Tú e Historia pueden descansar ahora, y no tienen que volver a hacer esto a menos que decidan hacer algo así otra vez. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Eren e Historia se derrumbaron en el lujoso sofá, sus cuerpos agobiados por el cansancio. Eren se desplomó y suspiró profundamente, aliviado de que las tareas del día finalmente se completaran. Historia, igualmente agotada, se sentó a su lado, luchando por recuperar el aliento. El estómago vacío de Eren gruñó con fuerza, lo que le hizo gemir de frustración. Tengo hambre, murmuró en voz baja, sintiendo que su hambre se intensificaba con cada momento que pasaba. Sabía que sonaba igual que Sasa, el miembro amante de la comida del cuerpo de entrenamiento, pero no podía evitarlo. El dolor en su estómago se estaba volviendo insoportable y juró que podría comerse una vaca entera él solo. Después de unirse a los demás, Eren rápidamente notó que Mikasa estaba ausente ya que el escuadrón Ange estaba preparando la cena para todos ellos. Aparentemente, Nifa sabía cocinar. Los miembros del escuadrón Ange fueron Moblit, Berner, Nifa, Rashad, Abel y Laud. Moblit tiene el pelo corto, liso y claro, partido al medio. Es de estatura y complexión media, pero suele tener una expresión preocupada debido a la personalidad salvaje e impulsiva de su oficial superior. Moblit vestía el uniforme típico de un miembro del cuerpo de exploración con una camisa abotonada debajo. Nifa era una chica de complexión relativamente delgada y estatura media, con cabello corto y oscuro, con flequillo recto y puntas rectas. Tenía ojos brillantes y era apenas un poco más alta que el capitán Levy. Llevaba un vestido holgado de manga larga con botas oscuras y un corsé con cordones en la parte delantera. Rashad lleva un corte de pelo corto y de color claro, recortado al ras del cuero cabelludo en la parte posterior. Lleva el uniforme estándar del cuerpo de exploración. Laud tiene el pelo castaño hasta el cuello, que lleva atado hacia atrás. Solo se le ve con el uniforme típico del cuerpo de exploración. Abel era un hombre de estatura media, piel clara, pelo corto y rubio, y una ligera barba de 3 días en la barbilla y los pómulos. Llevaba gafas de montura gruesa con bandas alrededor de la cabeza para evitar que se le cayeran en combate. Su vestimenta consistía en el uniforme típico del cuerpo de exploración con la capa verde que se usaba en las expediciones. ¿Dónde está Mikasa?, preguntó Eren, mirando alrededor del gran comedor del castillo, donde todos estaban sentados alrededor de una gran mesa redonda hecha de madera. El sonido relajante de la madera crujiendo y estallando en el hogar. El calor que emanaba de la chimenea los envolvió. Abel sacó una bandeja con humeantes tazas de té, y el aroma de la fragante bebida llenó la habitación. El vapor que salía de las tazas era hipnótico, y lo observaron mientras se arremolinaba y bailaba en el aire. Mikasa está descansando, se convirtió en un titán hoy y necesita descansar, explicó Ange. Mientras Ange levantaba delicadamente la taza de cerámica tibia hacia sus labios, tomó un pequeño sorbo antes de dejar escapar un suspiro audible de satisfacción. Abel seguía siendo el mejor de ellos cuando se trataba de preparar té. Eren hizo una nota mental para ir a verla más tarde. De repente, Nifa apareció desde la cocina, balanceando hábilmente una bandeja de tazones humeantes con un aroma tentador que flotaba hacia sus narices. Pronto les trajeron la comida y, mientras comían, los sabores explotaron en sus bocas. Un guiso abundante con tiernos trozos de carne, cocinados a fuego lento a la perfección, acompañado de pan recién horneado rociado con la cantidad justa de aceite sabroso. Después de trabajar todo el día, Eren disfrutaba el sabor de cada bocado de comida, que le recordaba un poco a la comida de su madre. Cada bocado era un delicioso recuerdo de su infancia, lleno de cálidos recuerdos de cenas familiares y risas.
A pesar del cansancio que aún persistía en sus huesos, Eren se sentía contento, feliz y agradecido. Nifa, tu cocina es increíble. Eren elogió con una brillante sonrisa hacia la chica de cabello castaño rojizo, quien se sorprendió un poco antes de sonreír tiernamente. Come todo lo que quieras. Eren. La velada transcurrió hablando de sus misiones fuera de los muros, sobre todo de los acontecimientos felices. 2 horas después, mientras Eren yacía inmóvil en su habitación, sus ojos estaban fijados en las luces centelleantes que llenaban el cielo nocturno como pequeños diamantes esparcidos por un lienzo de terciopelo negro. La quietud silenciosa de su entorno solo se interrumpía por el susurro ocasional de las hojas en el exterior. La habitación estaba tenuemente iluminada, y la única fuente de luz provenía del débil resplandor de las estrellas que brillaban a través de la ventana cerrada. Eren no pudo evitar sentir una sensación de pavor mientras miraba hacia la vasta extensión sobre él. Su mente regresaba a ese día en que se rompió el muro. Todavía recordaba los ojos del titán colosal mirándolos. Eren sintió que su ira hervía a flor de piel. Mientras su respiración se aceleraba, podía verlo como si estuviera justo frente a él. Si extendía la mano, sentía que podía agarrarlo. Eren apretó los dientes con rabia. Recordó al titán agarrando a su madre antes de hundirle los dientes y tragársela entera. Eren recordó la sangre que fluía por el aire y salpicaba el suelo. A aquellos que intenten quitarme mi libertad, no dudaré en quitarles la suya. Mañana al día siguiente, Eren y todos los demás estaban en el campo alrededor del castillo. Mikasa se había despertado temprano en la mañana, todavía sintiéndose cansada, y les dijo que no podría convertirse en un titán nuevamente hasta que hubiera pasado al menos un día. Bueno, no hay necesidad de andarse con rodeos. Historia y Eren ya saben qué hacer, dijo Levi con severidad. Al día siguiente, los cadetes debían regresar al cuerpo de entrenamiento. Mientras Eren e Historia estaban uno al lado del otro, sus miradas se encontraron en un momento compartido de determinación. Con un solemne asentimiento, ambos se llevaron las manos a la boca y las mordieron con fuerza, haciendo que sangraran. La electricidad crepitó a su alrededor cuando 2 rayos dorados brillantes los golpearon al unísono. La oleada de poder recorrió sus cuerpos, encendiendo la transformación de sus titanes con energía. En cuestión de momentos, las formas de sus titanes habían tomado forma, cerniéndose sobre el campo con un aura de fuerza pura. Historia levantó el brazo en un saludo, una clara señal de que tenía el control total del poder de su titán. Muy bien. Escuadrón Ange y Escuadrón Mike, pónganse a trabajar, gritó Ange a sus compañeros exploradores, que llevaban varias jeringas. Primero empezaron con Historia, ya que aún no estaba acostumbrada a usar su titán. Querían terminar con ella lo antes posible. Le sacaron sangre a Historia. Ange esperaba que la sangre se evaporara como siempre, pero la sangre se quedó en forma líquida. Después de sacarle sangre al titán de Historia 10 veces, rápidamente notaron que se estaba cansando. Basta, tomen líquido cefalorraquídeo de Eren. No más sangre de Historia, les ordenó Levi, quien asintió rápidamente. Mientras hacían su trabajo, Ymir ayudó a Historia a salir de su titán. Rápidamente notó que su piel se había puesto pálida y se veía agotada. Historia, hola, ¿estás bien? Se apresuró hacia ella y la abrazó, tratando de ayudarla a levantarse. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, Historia cayó de rodillas, tosiendo sangre y con la nariz sangrando profusamente. ¿Por qué no se está curando?, preguntó Mikasa, corriendo hacia Historia y observando su pálido rostro de cerca. La chica rubia volvió a toser sangre, apenas manteniéndose de rodillas. Se sentía aún más agotada que cuando se transformó la primera vez. Después de tomar el líquido cefalorraquídeo de Eren y llenar 10 jeringas, Eren salió de su titán apresuradamente antes de correr hacia Historia. Llévala adentro, ordenó Levi, pero Eren rápidamente negó con la cabeza. No es necesario. Está muy agotada. La habilidad del titán la está curando. Necesita descansar y comer. Eren los interrumpió rápidamente antes de tomarla en sus brazos y llevarla de regreso al interior del castillo. Al ver a Eren alejarse, Armin no pudo evitar preguntarse por qué Historia se había quedado sin energía tan rápido. Ange, ¿guardaste una muestra, no? Armin preguntó de repente, mirando a la mujer exploradora que estaba ocupada analizando la sangre extraída de Historia. Lo hice, Armin. Es pequeño pero más que suficiente, respondió Ange antes de que Eren le hubiera inyectado a Historia el suero Semi-Titan Shifter. Ange había tomado una pequeña muestra para analizarla en su tiempo libre en caso de que la necesitara mientras hacía las nuevas inyecciones.
Mañana después de dormir todo el día y toda la noche, Historia se despertó con un pequeño dolor de cabeza, pero en general se sentía mucho mejor. En el momento en que entró en la sala principal del antiguo castillo, todos sus amigos corrieron hacia ella. ¿Te sientes mejor, Historia?, preguntó Ymir primero, con la voz llena de preocupación, mientras colocaba suavemente su mano sobre el hombro de Historia, brindándole un toque reconfortante. Ymir se inclinó para saludar a su amiga con un tierno beso en la frente, apartando un mechón de su cabello dorado. Con un suave tirón, Ymir ayudó a Historia a sentarse con los demás. Me estoy sintiendo mejor. Solo necesitaba descansar, dijo Historia, un poco conmovida, aliviando sus preocupaciones con su brillante sonrisa, pero recordó que cada vez que Ange extraía sangre de su titán, veía destellos de un lugar que nunca había visto antes. Historia no pudo evitar recordar la impresionante vista de las montañas hechas de arena interminable que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el magnífico árbol que se erguía alto y orgulloso en el corazón del terreno arenoso, hecho completamente de luz que irradiaba en todas direcciones, iluminando la vasta extensión que lo rodeaba. Las ramas del árbol eran tan inmensas que parecían alcanzar el cielo, proyectando una sombra sobre Historia que la hacía sentir pequeña e importante a la vez. Decidió hablar de ello con Eren cada vez que tuvieran tiempo. Después de desayunar, los exploradores los llevaron al carruaje que los llevaría de regreso al cuerpo de entrenamiento. Los exploradores del escuadrón Levi llevaban todas sus pertenencias al carruaje. Y volvamos a ese lugar apestoso. Tengo que ser sincera. No tengo muchas ganas de ver el rostro atractivo de Shadis. La voz de Ymir era seca y sarcástica, lo que provocó una oleada de risas entre quienes la rodeaban. Petra estaba ocupada colocando una caja resistente en el carruaje, con los ojos fijos en Armin mientras se inclinaba y preguntaba con curiosidad, ¿crees que alguien más de tu grupo se unirá al cuerpo de inspección? Su tono era ligero. Olwo gruñó en voz alta mientras colocaba una caja en el carruaje, pero todos estaban prestando atención a lo que Petra preguntó. Los únicos en los que puedo pensar son quizás Reiner y Bertolt. Todos los demás parecen querer unirse a la policía militar o a la guarnición. Armin respondió con un pequeño encogimiento de hombros. Petra parecía un poco abatida, pero comprendió que el peligro de unirse al cuerpo de inspección haría que muchos lo pensaran dos veces antes de unirse. No tienen pelotas para unirse, comentó Olwo secamente. ¿Qué tan rápido crees que se debe hacer el primer suero?, preguntó Eren, mirando a Ange, quien tenía una mirada pensativa. Todavía no estoy segura, pero te lo prometo, Eren Yeager, dijo Ange con convicción, sus ojos brillaban con determinación mientras hablaba. Se mantuvo firme y resuelta como si nada pudiera disuadirla de su objetivo. Para el próximo mes, tendré al menos 2 de ellos preparados y listos para ser utilizados, declaró con firmeza, su voz sonaba clara y verdadera. Eren la miró. Parecía más motivada que de costumbre. Extendió la mano y Ange la estrechó con firmeza. No dudo de que cumplirás tu promesa, dijo con una sonrisa. Ange le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes de orgullo. Gracias, Eren. No te decepcionaré, prometió antes de darse la vuelta y alejarse con paso decidido. Estrechando la mano de todos, Eren se acercó a Levi, cortésmente extendió su mano para saludarlo, pero para su consternación, la expresión del capitán permaneció severa e inflexible. Lo has hecho bien, mocoso. Tu información y tu voluntad de ayudarnos ayudarán a la humanidad dentro de los muros a seguir avanzando. Pero no intentes algo así. De lo contrario, la próxima vez te pediré que limpies el castillo con tu lengua, dijo Levi con una mirada impasible. Nadie más podía verlo, pero Ange podía ver que Levi se estaba acostumbrando a los mocosos. Mikasa miró fijamente al enano mientras Levi ignoraba a la chica. Eren sonrió antes de pararse frente a Erwin Smith. Cadete Yeager, como comandante del cuerpo de inspección. Le agradezco su servicio, dijo Erwin con una sonrisa antes de estrechar la mano de Eren.